No pusimos eso nosotros. Empiezo por ahí porque es importante. Porque cuando algo inexplicable ocurre, la primera reacción de cualquiera es pensar que hubo un error humano, un botón presionado sin querer, un detalle olvidado, algo lógico, algo normal. Pero no. Aquella noche no hubo nada de eso. Trabajo hasta tarde en un bar de mala muerte, a unos 30 minutos de mi casa. No es el tipo de sitio con el que alguien sueña, pero cuando vives en una zona rural, aprendes rápido que los sueños y la realidad rara vez caminan juntos. No hay muchos trabajos cerca, no hay muchas opciones. Tomas lo que aparece y sigues adelante. El bar no tiene nada especial. Mesas pegajosas, luces demasiado bajas, música que siempre parece sonar un poco mal. Pero es trabajo estable y la mayoría de las noches son tranquilas. Conversaciones repetidas, caras conocidas, silencios largos. Nada digno de recordar. Esa noche fue exactamente así, ordinaria, predecible. Cerré el local, apagué las luces, eché el último vistazo al salón vacío y salí al estacionamiento con ese cansancio profundo que no se quita durmiendo, sino dejando de existir por unas horas. Me subí al coche y comencé el camino de regreso. La mayor parte del trayecto es una sucesión interminable de carreteras secundarias, curvas largas, tramos estrechos, árboles a ambos lados. Casi no hay tráfico, casi no hay farolas, casi no hay nada. Solo asfalto negro atravesando bosques y campos. Siempre me ha gustado ese trayecto. Es silencioso, es mío. Es el único momento del día en el que no tengo que escuchar a nadie. Un espacio donde la mente se afloja, donde los pensamientos flotan sin orden. A veces repaso conversaciones del bar, a veces no pienso en nada. Esa noche, sin embargo, algo estaba mal desde el principio. La niebla. No era una niebla común, no era esa bruma ligera que aparece al amanecer. Era espesa, pesada, como si alguien hubiera decidido llenar el mundo de algodón húmedo. La visibilidad era pésima. Apenas podía ver unos pocos metros delante de mí. Reduje la velocidad. Encendí las luces largas. Error. La niebla no se disipó. Al contrario, las luces se reflejaron en ella, devolviéndome una pared blanca y brillante. Era como conducir directo hacia algo sólido, como avanzar hacia un límite que no debía cruzarse. Me frustré. Estaba cansado. Sabía que el trayecto se alargaría. Cada curva ahora exigía atención completa. Cada metro requería esfuerzo. Fue más o menos a mitad del camino cuando lo noté. Al principio fue solo un detalle, algo que mi cerebro casi ignora. Un parpadeo débil, amarillento, al borde derecho de la carretera. Pensé que era un reflector, algún marcador viejo, tal vez una señal rota. Seguí conduciendo, pero la luz no se acercaba, tampoco se alejaba. Permanecía ahí, siempre en el mismo punto de mi visión periférica, parpadeando con un ritmo constante, ni rápido ni lento, regular, paciente. Eso fue lo primero que me incomodó, porque si yo avanzaba, esa luz debería cambiar de posición, debería crecer, desplazarse, desaparecer, pero no lo hacía. Era como si se moviera conmigo, como si algo oculto en la niebla estuviera igualando exactamente mi velocidad. Intenté calcular la distancia. No pude. La niebla deformaba todo. No había profundidad, no había referencias claras, solo esa luz amarilla, suspendida en un lugar que no parecía pertenecer a la carretera. Después de casi un minuto así, sentí algo extraño en el estómago, una presión sutil, un aviso primitivo. No miedo todavía, algo anterior al miedo. Instinto. Decidí reducir aún más la velocidad. Pensé que si aflojaba el acelerador, la luz seguiría adelante y por fin podría entender qué era, o desaparecería. Cualquiera de las dos opciones me tranquilizaría. Pero no ocurrió. A medida que bajaba la velocidad, la luz hacía lo mismo, siempre a la misma distancia, siempre parpadeando con ese ritmo insoportablemente constante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Casi me detuve por completo, y la luz siguió ahí. Fue entonces que tomé una decisión estúpida. Me detuve. El coche quedó inmóvil en medio de la carretera, rodeado de niebla. Silencio absoluto.
Ni viento, ni insectos, ni otros motores. La luz también se detuvo, exactamente en el mismo lugar, parpadeando. No sabía qué estaba viendo, no sabía qué hacer. Una parte de mí gritaba que diera la vuelta, otra me decía que no apartara la vista. Y entonces cambió. El parpadeo continuó, pero la intensidad aumentó. Cada destello era más brillante que el anterior. Ya no era solo una fuente puntual flotando en la niebla. La neblina a su alrededor comenzaba a iluminarse como si el aire mismo estuviera siendo encendido. Sentí que algo estaba terriblemente mal, de una forma que no podía explicar con palabras. No era solo miedo, era la sensación de haber roto una regla fundamental, como si el simple acto de observar hubiera sido suficiente para provocar una respuesta. Pensé, y esto todavía me cuesta admitirlo, que aquella luz tenía relación conmigo, con el coche, con el silencio, como si estuviera drenando algo, como si necesitara que yo estuviera ahí, detenido, vulnerable. Mi respiración se volvió errática. El aire parecía espeso, difícil de tragar. Desesperado, agarré el teléfono. Pantalla negra. Muerto. Sabía que tenía batería. Lo había comprobado antes de salir del bar. Lo recordaba con claridad. Pero ahora no era más que un rectángulo inútil y oscuro en mis manos. El miedo empezó a transformarse en pánico. La luz creció aún más. Ya no era solo una fuente puntual, era una presencia. La neblina entera parecía responder a esa luz, iluminándose y apagándose al ritmo de ese parpadeo constante, casi hipnótico. Y entonces ocurrió. Un destello imposible. No fue solo un aumento de brillo, fue una explosión de luz, un estallido blanco y amarillo que llenó todo mi campo de visión en una fracción de segundo. No pude mantener los ojos abiertos. Me cubrí el rostro con los brazos por puro reflejo. Sentí el cuerpo tensarse, como esperando un impacto que nunca llegó. No sentí dolor. Sentí calor. No en la piel, más profundo, como si algo atravesara mi cuerpo sin tocarlo. Conté segundos con los ojos cerrados. No sé cuántos. 10 quizá, tal vez menos, tal vez más. El tiempo dejó de tener sentido. Cuando finalmente me atreví a bajar los brazos y abrir los ojos, no había nada. La niebla seguía ahí, la carretera seguía ahí, el mundo seguía ahí. La luz no. El silencio regresó de golpe, pesado, absoluto. Me quedé inmóvil unos segundos más, temiendo que cualquier movimiento pudiera hacer que la volviera, que aquello no hubiera terminado realmente. Con manos todavía temblorosas, giré la llave una vez más. El motor arrancó al instante, como si nunca hubiera estado apagado. No lo pensé, no dudé, no miré atrás. Pisé el acelerador y conduje. Todo el camino a casa sin apartar la vista del asfalto, sin mirar a los lados, sin permitir que la mente regresara a aquel punto exacto de la carretera. Sentía que si lo hacía, si solo pensaba demasiado en ello, algo respondería de nuevo. Llegué a casa sin recordar los últimos kilómetros. Esa noche no dormí. Nada volvió a ocurrir, ni el día siguiente, ni después. El coche funcionó perfectamente. El teléfono nunca volvió a fallar. La carretera siguió siendo la misma de siempre. Pero yo no. Desde entonces, cada vez que conduzco en la niebla, siento esa misma presión en el estómago, ese aviso primitivo, como si algo, en algún lugar, todavía supiera que me detuve, como si aquella noche no hubiera terminado. Historias como estas demuestran que el mundo es más extraño y perturbador de lo que parece. Si no quieres perderte los próximos relatos reales, no dudes en suscribirte y apoyar el canal. Esto ocurrió hace un par de años. Soy camionero de larga distancia. Llevo muchos años en esto, lo suficientes como para haber visto casi de todo. Cuando pasas tanto tiempo en la carretera, aprendes rápido a convivir con la soledad, con el cansancio y con esos tramos interminables donde no hay nada, absolutamente nada. Esa noche estaba haciendo la penúltima entrega de una ruta larga, cruzando el estado de punta a punta.
Mi único objetivo era terminarla de una vez para poder volver a casa. No estaba de buen humor, pero tampoco estaba especialmente alterado. Era una noche más. La ruta me llevaba por una de esas autopistas del desierto que apenas reciben tráfico nocturno. 2 carriles, asfalto recto durante kilómetros, ningún pueblo cercano, ninguna estación de servicio abierta, sin farolas, sin señales luminosas, solo la carretera, el cielo lleno de estrellas y el sonido constante del motor. Es el tipo de camino que te hace sentir como si fueras la última persona viva en la tierra. Había pasado ya más de 1 hora desde la última vez que vi otro vehículo cuando lo noté. No fue inmediato, no fue alarmante, solo extraño. Miré uno de los espejos laterales y vi un SUV oscuro detrás de mí. No iba pegado, no hacía maniobras agresivas, mantenía una distancia amplia, casi respetuosa, pero estaba ahí. Al principio no le di importancia. En carretera pasan estas cosas. Alguien puede ir en la misma dirección durante un rato, nada raro. Pero pasaron los minutos y seguía ahí. Aceleré un poco. El SUV aceleró también. Reduje la velocidad. El SUV hizo lo mismo. Siempre la misma distancia. Siempre ese espacio exacto entre mi camión y su coche, como si estuviera calculado. Intenté convencerme de que era casualidad. Tal vez alguien cansado que prefería no adelantar a un camión en plena noche. Tal vez alguien inseguro o simplemente distraído. Pero algo no encajaba. Pasamos varias zonas de adelantamiento claramente señalizadas. Rectas largas, visibilidad perfecta. Cualquier conductor normal habría aprovechado para pasarme. Él no. Seguía ahí, silencioso, paciente. Empecé a mirarlo con más frecuencia de la que me gustaría admitir, y eso me molestó, porque no suelo ponerme nervioso al volante. La carretera es mi trabajo, mi casa, mi zona segura. Pero esa noche, algo se me estaba metiendo bajo la piel. Los minutos se convirtieron en casi 40. 40 minutos con ese SUV flotando en mis espejos como una sombra que no se despega, siempre visible, siempre igual, nunca más cerca, nunca más lejos. No podía ver bien el interior. Las luces eran normales, los cristales parecían oscuros. No distinguía cuántas personas iban dentro. Y lo peor de todo era esa sensación constante de estar siendo observado. No directamente, no de forma evidente, sino como si alguien estuviera esperando algo. Aproximadamente a las 2 de la mañana tomé una decisión. Necesitaba romper esa situación, salirme del flujo, cambiar algo. Vi un pequeño desvío hacia un área de descanso y señalicé. No era un área grande, ni un verdadero parador de camiones, solo un terreno de tierra con algunas plazas pintadas hace años, un cobertizo viejo y un par de máquinas expendedoras. Entré y detuve el camión. Antes de apagar el motor, miré de nuevo por el espejo. El SUV entró también. Aparcó lejos, muy lejos, en la esquina más oscura del lugar. En ese momento, la incomodidad se convirtió en rabia. Pensé, ya está bien. Bajé del camión con pasos firmes. No intenté ocultar mi enfado. Después de tantos años en la carretera, sabes reconocer cuando alguien no tiene buenas intenciones. Empecé a caminar hacia el SUV. No llegué ni a la mitad del trayecto. El motor del coche rugió de repente, como si el conductor hubiera estado esperando exactamente ese momento. Las ruedas giraron con violencia, levantando polvo y grava, y el SUV salió disparado del aparcamiento como si huyera de algo, o de alguien. Intenté ver al conductor cuando pasó a mi lado, pero no pude distinguir nada. Cristales oscuros, ningún rostro, ninguna señal. Solo las luces traseras alejándose rápidamente hasta desaparecer en la carretera. Me quedé ahí, de pie, en medio del polvo con el corazón acelerado. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra profundamente inquieta, porque acababa de confirmar algo que no quería aceptar. Ese vehículo me había estado siguiendo, y no quería que me acercara. Cuando regresaron en la oscuridad,
Me quedé unos segundos mirando la carretera vacía, tratando de bajar las pulsaciones. El desierto estaba extrañamente quieto. Ni viento, ni animales, nada. Por primera vez en toda la noche, empecé a relajarme. Mi lógica era simple. Incluso si esa gente tenía malas intenciones, no iban a regresar. Y aunque lo intentaran, encontrar de nuevo ese pequeño desvío en mitad de la oscuridad sería casi imposible. El cansancio hizo el resto. Me dormí rápido, demasiado rápido. Debo aclarar algo, soy un dormilón muy ligero. En este trabajo tienes que serlo. Dormir en lugares aislados te obliga a desarrollar una especie de sexto sentido. Si alguien se acerca a tu camión, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Por eso cuando escuché ese sonido, desperté de inmediato. Un crujido suave, apenas perceptible, como pasos hundiéndose en grava suelta. No me moví. Contuve la respiración. Con mucho cuidado, aparté un poco la cortina de la ventana y miré hacia atrás. Había dos figuras junto a las ruedas traseras del remolque. Estaban agachadas, moviéndose lentamente, examinando los mecanismos de cierre, como si supieran exactamente dónde tocar. Uno usaba una linterna pequeña, cubriéndola parcialmente con la mano, enviando señales breves al otro. No podía verles la cara, solo siluetas, oscuras, metódicas. Pero no hacía falta ver más para entenderlo. Estaban intentando abrir mi carga. No llevaba ningún arma. Normalmente no la necesito, pero en ese momento estaba decidido a defender mi camión si hacía falta. Esa carga era mi sustento, mi vida. Entonces vi como uno de ellos metía la mano en una bolsa pequeña. Sacó unos cortapernos. Ahí se me acabó la paciencia. Sin pensarlo, golpeé con fuerza el volante y accioné la bocina de aire. El sonido explotó en la noche como una sirena de guerra. La reacción fue instantánea. Los dos hombres saltaron como si los hubiera alcanzado un rayo y salieron corriendo hacia la oscuridad del desierto, perdiéndose entre la maleza. No habían pasado ni 10 segundos cuando vi algo que me heló la sangre. Faros. Aparecieron de la nada, sin previo aviso. Era el mismo SUV. Entró a toda velocidad, ahora con las luces apagadas. Recogió a los hombres y desapareció de nuevo en la carretera, como si nunca hubiera estado ahí. Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de bajar del camión. Me quedé sentado, con las manos todavía apoyadas en el volante, escuchando cómo el eco de la bocina se perdía en la distancia. Cuando por fin me atreví a moverme, llamé a la policía. Les expliqué lo ocurrido. Pensé que solo lo dejarían registrado, pero me pidieron que no me moviera hasta que llegara una patrulla. Tardaron, pero finalmente aparecieron 2 agentes. Inspeccionamos el remolque juntos. Había marcas claras de forzamiento en uno de los cierres inferiores, arañazos recientes, intentos claros de apertura. Por suerte no habían conseguido entrar. Los agentes me dijeron que no era raro. Robos de carga, bandas organizadas, vehículos que siguen camiones durante kilómetros esperando el momento adecuado. Aquel SUV no era una coincidencia. Había estado acechando. Esa noche terminé la ruta escoltado hasta la carretera principal. Nunca volví a parar en un área de descanso tan aislada. Y hasta el día de hoy, cada vez que veo un vehículo manteniendo la misma distancia durante demasiado tiempo, no puedo evitar pensar que no todos los que te siguen lo hacen por accidente. No hay nada como conducir de noche. Especialmente en verano, cuando el aire aún conserva algo de calor y las ventanas abiertas dejan entrar esa mezcla de viento, asfalto y libertad que solo existe en carreteras vacías. A esas horas no hay tráfico, no hay patrullas, no hay testigos. La carretera se vuelve tuya. Yo lo sabía bien. Aquella noche iba solo, sin música, con el asiento del copiloto vacío y el rugido limpio del motor ocupando todo el espacio. El coche era de mi padre, un BMW M3. No era mío, pero durante esos momentos lo sentía como una extensión del cuerpo, preciso, respondiendo a cada movimiento. No soy un imprudente, no conduzco como un criminal,
pero mentiría si dijera que no disfruto llevándolo un poco más allá de lo necesario. Sentir cómo el coche responde, cómo las curvas se tensan, cómo los neumáticos agarran el asfalto justo antes de soltarlo. Conducir así es una de las pocas cosas que me hacen sentir realmente libre. No sé en qué momento ocurrió, pero de pronto sentí una necesidad extraña, un impulso casi físico: salir de la autopista, abandonar el camino recto y meterme por carreteras secundarias. No tenía una razón clara, solo esa sensación insistente de que debía hacerlo, como cuando sabes que no podrás dormir si no satisfaces una idea. Tomé la siguiente salida. Las carreteras eran estrechas, mal iluminadas, llenas de curvas cerradas, flanqueadas por campos y terrenos abiertos. Exactamente lo que buscaba. Aceleré un poco más. El coche se sentía vivo. Las curvas se sucedían una tras otra. Todo estaba vacío. No había casas, no había luces, solo yo, la máquina y la carretera. Hasta que vi algo brillar más adelante. Fue apenas un destello, un reflejo metálico en mitad del camino. Pisé el freno con fuerza. El coche se detuvo a escasos metros del obstáculo. Cuando mis ojos se adaptaron, lo entendí. Un carrito de supermercado. Estaba colocado justo en el centro de la carretera, no volcado, no arrastrado, perfectamente erguido, como si alguien lo hubiera empujado hasta ahí y lo hubiera dejado esperando. Mi primera reacción fue incredulidad. No tenía sentido. No había tiendas cerca, no había viviendas. Eran casi las 12 de la noche, y aún así, allí estaba. Un objeto completamente fuera de lugar, iluminado por mis faros. Me quedé unos segundos dentro del coche observándolo. Algo en la escena me incomodaba, pero no supe identificar qué. Tal vez era simplemente lo absurdo de la situación. Contra mi propio criterio, apagué el motor, activé las luces de emergencia y me bajé. El aire nocturno me golpeó de inmediato, cálido, espeso, lleno de insectos. El motor del coche crujía al enfriarse, emitiendo ese sonido metálico tan característico. Me acerqué al carrito con cautela. Pensé, de forma ridícula, que quizá habría algo dentro: bolsas, restos de compra, algo que explicara su presencia. Pero estaba vacío, solo un carrito de metal normal, nada especial, nada fuera de lugar, excepto el lugar mismo. Me quedé ahí de pie unos segundos más, sintiéndome ligeramente estúpido por haber salido del coche. Cuando quedó claro que no había nada que ver, me di la vuelta para regresar. Y entonces lo vi. Movimiento. Por el rabillo del ojo, en el campo que bordeaba la carretera, 2 figuras. Emergieron de entre la oscuridad y comenzaron a correr directamente hacia mí. Al principio mi mente se negó a procesarlo. Fue demasiado rápido, demasiado inesperado, pero en cuestión de segundos la realidad se impuso con claridad brutal. No estaban caminando, no estaban dudando, venían a toda velocidad. En ese instante, todo se redujo a una sola idea: o reaccionaba o no salía de ahí. No pensé, reaccioné. Giré sobre mis talones y corrí hacia el coche con una velocidad que no sabía que tenía. Escuchaba mis propios pasos golpeando el asfalto, desordenados, torpes. Detrás de mí, el sonido era distinto, más pesado, más decidido. No miré atrás. Metí la mano en el bolsillo buscando las llaves mientras avanzaba a tropencones. Las luces de emergencia seguían parpadeando, marcando el ritmo de mis errores. Cuando por fin abrí la puerta, prácticamente me lancé dentro. Giré la llave. Nada. El motor tosió una vez y se quedó en silencio. Sentí como la sangre se me iba a los oídos. Volví a girar la llave con desesperación. Esta vez el motor respondió, rugiendo como si también hubiera entendido la urgencia del momento. Cerré la puerta de un golpe y pisé el acelerador. El coche salió disparado, dejando atrás el carrito, la carretera y a esas figuras que ya estaban demasiado cerca como para ser solo una amenaza abstracta. Miré por el retrovisor. Los vi claramente por un segundo. Eran 2 hombres,
delgados, ropas oscuras, movimientos erráticos, casi animales. No gritaban, no levantaban los brazos, no parecían molestos porque me hubiera escapado. Parecían decepcionados. Aceleré más. Las curvas se sucedían a una velocidad peligrosa. El coche respondía bien, pero mis manos temblaban sobre el volante. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que me costaba respirar. Intenté convencerme de que había sido una casualidad, un susto, alguna broma pesada, pero cada explicación racional se desmoronaba en cuanto recordaba el carrito perfectamente colocado. Aquello había sido una trampa. Conduje durante varios minutos sin reducir la velocidad. No paré hasta llegar a una zona con luces, una pequeña rotonda que conectaba con un pueblo cercano. Solo entonces aflojé el acelerador. Me detuve al lado de una gasolinera cerrada y apagué el motor. El silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Me quedé dentro del coche con las manos todavía agarradas al volante, intentando ordenar lo ocurrido. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles exactamente? Había un carrito de supermercado en la carretera y dos tipos corrieron hacia mí. No había amenazas, no había armas, no había delito claro, solo una sensación, una intuición, y las intuiciones no suelen figurar en los informes oficiales. Me fui a casa. Esa noche dormí mal. Cada vez que cerraba los ojos veía el reflejo del metal bajo los faros, veía las figuras saliendo del campo, la forma en que corrían, no como personas normales, sino como algo que ya sabía que iba a ganar. Durante días evité esa zona, pero la carretera tiene memoria. Unas semanas después, mientras desayunaba, vi una noticia breve en el periódico local. Accidente nocturno en una carretera secundaria. Un conductor perdió el control tras frenar bruscamente. Falleció en el acto. La foto era borrosa, tomada de noche, pero en el margen de la imagen, apenas visible, había un carrito de supermercado volcado. No dijeron nada más, no investigaron más, lo clasificaron como un accidente. Yo cerré el periódico. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche y veo algo fuera de lugar en la carretera, no me bajo, no intento entenderlo, porque algunas cosas no están ahí por accidente, están ahí esperando a que cometas un error.